Llegamos a la Chania, nuestro primer destino de Grecia. En los siguientes minutos voy a relatarte el comienzo de la larga expansión del Imperio Otomano para tomar la isla de Creta, cuando rodeó con tropas y barcos un pequeño ejército veneciano que resistía dentro. Además, te voy a llevar a una linda playa cerca de la ciudad con agua turquesa, te mostraré la zona del puerto de antiguo veneciano y algunas comidas tradicionales que tenés que probar si estás por aquí. Bienvenidos al segundo episodio de nuestra aventura por las ciudades históricas del Mediterráneo. Llegamos a Grecia, por fin. 3 días y medio después de haber salido de Valencia, llegábamos a la primera isla de Grecia. Tengo que decir que Grecia era el destino que quería conocer en este viaje. Tenía mucho hype alrededor de las ciudades que el crucero iba a visitar. Se venía Souda Bay, una pequeña ciudad que funciona como puerto comercial y base naval del país, y es como el patio trasero de la Cania, o Chania, la segunda ciudad más poblada de la isla de Creta. Una ciudad bonita, pintoresca, con su puerto antiguo, muchos bares, tiendas, cafés y lindas playas. A Souda Bay llegamos sobre el mediodía, cerca de las 12, y teníamos tiempo de recorrer hasta las 7 de la tarde. Desde el puerto de Souda hasta el centro de Chania había un autobús urbano con buena frecuencia que toma unos 15 minutos de recorrido. La Cania es hoy un destino turístico importante en Grecia, pero en 1645 este mismo muelle era un campo de batalla flotante. Venecia y el Imperio Otomano llevaban décadas midiéndose en el Mediterráneo y Creta era como el premio mayor. Para los venecianos esta isla era su escudo y su llave de paso hacia Oriente. Para los otomanos era la pieza que les faltaba para dominar el mar Egeo. A mediados del siglo XVII el Mediterráneo oriental era un tablero de ajedrez. La República de Venecia era una potencia marítima y comercial que controlaba rutas desde el Adriático hasta el Levante. Su fuerza se basaba en una flota formidable, su dominio del comercio de especias, sedas y granos y una red de enclaves fortificados en Grecia, Chipre y la costa de la actual Croacia. El Imperio Otomano estaba en pleno apogeo territorial, dueño de gran parte de los Balcanes, Anatolia y el norte de África. Su ejército terrestre era uno de los más temidos de la época y su flota buscaba consolidar el control del Egeo. En Grecia, las zonas más disputadas incluían las islas Jónicas, Corfú, Zante, Cefalonia y Creta, el bastión veneciano más fuerte en el este. Creta llevaba bajo dominio veneciano desde 1212, cuando fue arrebatada a los bizantinos, y durante esos siglos la isla se había italianizado mucho. Habrían construido murallas, fortalezas y puertos al estilo veneciano. La isla exportaba aceite de oliva, vino y trigo y servía como escala para barcos mercantes rumbo a capitales importantes como Constantinopla, Alejandría o incluso Venecia. Floreció un movimiento conocido como Renacimiento cretense, con influencia artística italiana y griega, dando lugar a pintores como el Greco. En junio de 1645 el Imperio Otomano desplegó una flota inmensa que había partido desde Estambul con más de 400 barcos, incluidos navíos ingleses y holandeses, lanzando la invasión con más de 50.000 hombres al mando de Yusuf Pasha. Los otomanos desembarcaron a 1 kilómetro de Chania. La milicia local no ofreció resistencia y se adueñaron rápidamente del fuerte de Santodero, donde el comandante Blasio Zulian, en un acto bastante dramático, hizo estallar el fuerte con él adentro para impedir que lo capturaran. Cuando los otomanos llegaron al puerto, en junio de 1645, desembarcaron tropas en las colinas, cortaron los suministros y rodearon toda la ciudad desde tierra y mar. La ciudad quedó totalmente sitiada. Entró en juego una maquinaria bélica implacable con más de 50.000 soldados otomanos que se enfrentaron a una guarnición veneciana de solamente 12.000 hombres. Al norte del puerto se elevaba la fortaleza de Firkas, construido en 1620 para proteger la entrada marítima. En caso de asedio se desplegaba una cadena desde ahí hasta el faro, impidiendo el acceso naval. Los venecianos construyeron un sistema muy sólido, con muros de hasta 20 metros de altura, rodeados de un foso de 60 metros de ancho y unos 15 de profundidad para proteger la ciudad. Muy pronto comenzaron los bombardeos sobre la muralla del lado suroeste. La defensa de Chania solo duró unas pocas semanas bajo presión militar intensa, fusilamientos en barricadas y desesperados intentos de retomar posiciones. Venecia consiguió asistencia de los estados pontificios Toscana, Malta y Nápoles. El intento de recuperar Chania con una flota numerosa fracasó, así que pronto los aliados abandonaron la campaña. Después de 56 días de resistencia intensa, Chania cayó finalmente el 22 de agosto y la guarnición se retiró a Souda.
En los próximos 3 años el avance de los otomanos en la isla de Creta iba a ser imparable, y para 1648 casi toda la isla estaría bajo control otomano, salvo la ciudad de Candia, Heraclión, y algunos reductos como Gran Bouza o Espinalonga. En los meses posteriores, los otomanos adaptaron la ciudad a sus necesidades. El enclave fue reorganizado en barrios claramente delimitados según la religión y la etnia. La coexistencia tenía matices de cierta tolerancia. En pleno siglo XVII se construyeron edificaciones que aún marcan el paisaje urbano. La mezquita al lado del puerto, con su gran cúpula, y también se construyeron fuentes, baños y edificios administrativos. Tras la dramática rendición de Candia en 1669 y la caída de las últimas fortalezas venecianas en 1715, Creta entró en un prolongado periodo otomano que duró casi 230 años, hasta que en 1898 Creta alcanzó por fin su autonomía, abriendo paso a su unión eventual con Grecia. El casco antiguo de Chania es hermoso y es fácil empaparse de la historia que tiene encima. Las callecitas empedradas tienen un encanto particular y el contraste con el turquesa del mar que la rodea es un plan en sí mismo. Nosotros estuvimos poco tiempo aquí, unas 5 horas en total, y me pareció insuficiente. Te recomiendo recorrer el centro caminando. Hay un montón de calles peatonales llenas de tiendas para comprar lo que quieras. Tomar algo en alguno de los bares que hay por ahí, en el paseo del puerto veneciano, caminar por el paseo de la marina hasta el faro, pasando por la mezquita, donde se puede entrar. Cuando estuvimos la entrada era gratis y había adentro una exposición de arte. Y por supuesto, comer. A nosotros por tiempo no tuvimos espacio para sentarnos a almorzar, pero hay platos locales que mucha gente recomienda comer, sobre todo el anticristo, que es una especie de cordero a la brasa lento, calzone, un bocadillo de masa relleno de queso y hierbas, o dulces como bugatsa, que es hojaldre crujiente con crema semidulce. Si comiste alguno de estos platos, ponelo en los comentarios y contanos qué te pareció y si recomendás algún otro plato típico de Creta. Lo imperdible de esta parte de Creta también son, por supuesto, las playas. Muy cerca, andando desde el puerto, está lleno de playas. Por ejemplo, hacia el este está Capi Beach y hacia el oeste Nea Chora, Cladizos y muchísimas otras a medida que nos alejamos de la ciudad. A muchas se llega fácilmente en transporte público. Nosotros íbamos a ir caminando hasta Nea Chora desde el puerto veneciano, pero como al llegar vimos que había demasiada gente, decidimos quedarnos en una playa de rocas al lado del parque llamado Chania Park, justo atrás de la fortaleza de Firka. Que a pesar de no tener nada de arena, estaba casi vacía. El agua ideal, de color turquesa y parecía una piscina. Por último, uno de los grandes atractivos en el puerto de Chania es la fortaleza de Firka, a la que quisimos entrar pero ya había cerrado cuando llegamos, y que hoy es el Museo Marítimo de Creta. Ya cerca de las 5 de la tarde nos volvimos en el autobús público hasta el puerto de Souda para embarcar al próximo destino. ¿Estuviste por Chania alguna vez? ¿Conocías la historia del asedio otomano y el legado veneciano de la isla? ¿Fuiste a alguna de las playas que hay por aquí? ¿Y qué comidas probaste? Déjame tu opinión en los comentarios. Se viene jugoso el próximo episodio y es que nuestro siguiente destino será uno de los destinos más famosos del planeta. Llegamos a la espectacular isla de Santorini, donde voy a contarte cómo este lugar fue el epicentro de uno de los eventos más destructivos de la historia conocida. Te voy a mostrar 2 ciudades ultra fotogénicas de casas blancas y cúpulas azules y algunas comidas imperdibles y cosas que tenés que tener en cuenta si vas a visitar Santorini. Si te gustó, podés dejar un like y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y si ya salió, te dejo el próximo episodio en alguna parte de la pantalla. Nos vemos en el próximo. Chao.